Hola, ¿qué tal? Yo soy Noé Barrio, un nuevo cerca de ti. Si tú quieres saber qué es un numerario o una numeraria, qué es lo que hace o a qué se dedican, quédate a ver este video completo para que te enteres de todo eso. Ya sé que muchos dirán que no soy el prototipo de un numerario común y corriente, y es cierto, pero entonces, para que no te explique esto yo, te quiero pasar un videito que me encontré dentro de la página del Opus Dei, dura 1 minuto, y es el mismo San José María explicando lo que es el Opus Dei. Ya sé, veniste a ver este video queriendo saber lo que es un numerario, pero no te puedo explicar lo que es un numerario sin primero explicarte lo que es el Opus Dei, así que vamos a verlo. El 2 de octubre de 1928 quiso el Señor que apareciera el Opus Dei. Es un instrumento para servir a la Iglesia, para servir a las almas, para contribuir a la paz y a la felicidad de las criaturas todas. Significa llevar a la gente a santificarse en medio de la calle. Allí donde están vuestros hermanos los hombres, allí donde están vuestras aspiraciones, vuestro trabajo, vuestros amores, allí está el sitio de vuestro encuentro cotidiano con Cristo. En un laboratorio, en el quirófano de un hospital, en el cuartel, en la cátedra universitaria, en la fábrica, en el taller, en el campo, en el hogar de familia y en todo el inmenso panorama del trabajo, Dios nos espera cada día. Como habrás visto en el video, es exactamente la misma vocación para todos los miembros. Dentro de esta oración de San José María se describe perfectamente lo que es el Opus Dei, porque dice que es la santificación del trabajo profesional y el cumplimiento de los deberes ordinarios del cristiano. Si tú en algún momento te preguntan por la calle qué es el Opus Dei y tú respondes santificar el trabajo y cumplir los deberes ordinarios del cristiano, lo estás haciendo bastante bien. Realmente eso es el Opus Dei. Y tiene distintas vocaciones, numerarias o agregados o supernumerarios. Ahora, si es la misma vocación, realmente, ¿qué es un numerario? Le fui a preguntar a los alumnos de la Universidad Panamericana una vez más qué es lo que piensan que es un numerario, y eso es lo que comentaron. Sé lo que es un numerario, pero no sé cómo explicártelo. Una persona que tiene un compromiso con la obra. Decide dedicarle la vida a Dios. En medio de su vida cotidiana. Hace cosas ordinarias. Y todas las actividades que se proponga hacer. Y las convierte en cosas extraordinarias. Es aquella persona dedicada a Dios. Que decide dedicar su vida a Dios. Se dedica a eso, a ayudar a los demás. Es alguien que guía a los jóvenes. También difunde la palabra de Dios a jóvenes y a todas las personas que lo rodean. Puede ejercer su profesión. Mientras sea un trabajo honrado. Y santifican su trabajo. Dedicándoselo a Dios sin necesidad de hacer algo en grande. No es una persona que está 24 horas en un monasterio. Realiza diferentes actividades que una persona común y corriente. Pertenece al Opus Dei porque ahí encontró su vocación. Y así es, realmente cada uno de nosotros que pertenecemos al Opus Dei tenemos una vocación. Dios nos ha llamado a pertenecer en el Opus Dei santificando nuestro trabajo. Yo de manera particular soy arquitecto, tengo una constructora y es así como me santifico en medio del mundo. Cada uno puede trabajar donde quiera, no tienes que trabajar a fuerzas en un colegio, mentira total, en la universidad tampoco. Realmente cada uno de nosotros trabaja donde quiera porque somos una persona común y corriente, somos gente normal. Son gente que parece gente normal, pero no lo son porque no pueden hacer muchas cosas que una persona normal haría. Tiene más restricciones que una persona que no se dedica a eso, como salir de fiesta. No se puede casar porque hizo un pacto con el Señor. O sea, no puede tener novia. No se puede casar. No puede tener hijos ni ninguna relación amorosa con otra persona. Ellos están casados con el Opus Dei. Y tienen razón todos estos chavitos que respondieron. No les dije yo lo que respondieran, sino que realmente cada uno de ellos fueron diciendo lo que sabían acerca de lo que era una numeraria o un numerario. Ahora, que no nos podemos casar, más que verlo negativamente, a mí me encanta verlo de manera positiva. En un inicio, la iglesia pues era así, los primeros apóstoles o simplemente los primeros cristianos, había gente que decidía seguir a Jesús en el matrimonio o gente que decidía seguir a Jesús en el celibato, como por ejemplo el apóstol San Juan. Apóstol o muchas personas que decidían entregarse en cuerpo y alma al Señor. Como ya lo venía diciendo,
Antiguamente en la iglesia se vivía ese celibato apostólico, pero conforme fue pasando el tiempo, ese celibato solamente se veía a lo mejor en los monjes o en los sacerdotes, y realmente no es así. Me encanta contarle a la gente acerca de mi vocación porque es una muestra clarísima de que se puede hoy en día amar a Dios dentro del celibato apostólico. Ya lo veíamos con el apóstol San Juan. También nosotros decidimos renunciar al sacramento del matrimonio, y no es que estemos rechazando el sacramento por sí mismo, sino que más bien nosotros decidimos renunciar y aceptar esta vocación como numerario. Y es así como nosotros numerarios, yo en particular, me encuentro a Dios en el celibato apostólico. No me lo voy a encontrar en otro lugar, porque mi vocación que Dios me dio y que yo libremente decidí es vivir el celibato apostólico. No es que seamos unos solterones, porque no, es un celibato apostólico. No vivimos como solteros en un departamento, es más, nosotros vivimos en familia. Y si tú has ido en algún momento a un centro del Opus Dei, te darás cuenta que nuestras casas son lugares luminosos y alegres. Si tú nunca has ido a un centro del Opus Dei, te invito a que vayas a alguno y te darás cuenta realmente de lo que significa ser familia. Cada meta de un numerario es ser otro Cristo, no es imitar a San José María, sino que es imitar a Jesucristo. Así que te agradezco haber llegado hasta este momento del video. Compártelo si te gustó, si no te gustó también compártelo, y sobre todo espero que te suscribas. Suscríbete en este momento, y sobre todo lo más padre y lo más bonito del mundo es que ojalá y que este canal te ayude a acercarte más a Dios, a acercarte más a la iglesia, y sobre todo a rezar más por la iglesia, más por el Opus Dei, más por el Padre y más por el Papa. Así que muchísimas gracias, nos vemos la próxima y espero tus comentarios.